Buenas noches, que el Señor nos bendiga en este día que Él nos permite poder iniciar la semana, y ahora pues tenemos una doble bendición porque estamos iniciando también el mes de noviembre. Creo que definitivamente podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él nos ha permitido poder recibir la bendición, poder recibir su fortaleza, su gracia a través de todos los tiempos en los que estamos viviendo. No han sido fáciles, 9 meses, 11 meses de este año, donde no han sido fáciles, pero sabemos que la gracia y la misericordia de Dios ha estado con nosotros y nos ha sostenido su gracia. Así es que por eso alabamos su nombre, lo bendecimos y le damos gracias a nuestro Dios por ser tan bueno con nosotros. Antes de poder entrar a la prédica de esta noche, quiero que por favor entreguemos este tiempo al Señor y que juntos presentemos nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón delante de Él, para que siempre sea Dios quien nos bendiga, nos ministre y nos llene con su presencia en esta hora. Por favor, acompáñenme a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Reconocemos tu bondad, reconocemos, Dios mío, tanta misericordia para con nuestras vidas. Aún sin merecernos, Señor, tu gracia nos ha sostenido. Tus fuerzas, Señor, han estado sobre nuestras vidas y han estado sosteniéndonos, Señor, hasta este momento, hasta esta altura de este año 2020. Dios mío, una vez más nos ponemos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, te suplicamos que por favor nos ayudes a poder recibir la palabra que tú tienes en tu corazón y en tu mente para nosotros. Dios mío, somos todavía una obra en proceso. Todavía hay muchas cosas que tienes que trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Todavía hay un camino por delante que tenemos que recorrer y que queremos hacerlo, Señor, tomados de tu mano. Y sabemos que como has estado con nosotros, Señor, en el futuro, en el pasado, también estarás con nosotros en el futuro, Señor. Que tu mano no nos soltará, que tu gracia no dejará de alcanzarnos, Señor. Te suplicamos que por favor sea sobre nuestras vidas y que tu rostro, Señor, resplandezca en medio de todas las tinieblas de este mundo. Te damos toda la gloria y toda la honra desde ya, Señor, y bendecimos tu santo nombre y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Buenas noches, hoy sí, mis amados hermanos, espero que podamos conectarnos todos juntos para poder recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. El tema que quiero compartir con todos ustedes en esta hora es el tema el perfume de nardo. El perfume de nardo. Esta historia es una historia muy conocida por todo el pueblo cristiano. Es una historia que nosotros conocemos de aquella mujer que llegó a los pies del Señor Jesús y que ella pudo derramar su vida delante del Señor. El Señor Jesús pudo recibir lo que ella estaba haciendo, pudo recibirlo como un olor grato, un olor fragante para él. Pero para esto quiero que nosotros examinemos lo que la palabra del Señor dice y que cada detalle nosotros podamos observarlo para que podamos también aprender lo que la palabra del Señor dice, y por medio de la actitud de esta mujer nosotros podamos tener la posición o el lugar correcto en el que Dios nos quiere tener. Para esto quiero que vayan conmigo por favor al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el versículo 50, es donde está encontrado, donde nosotros podemos encontrar lo que es la historia de esta mujer. A mí me encanta resaltar los detalles que la palabra del Señor nos da para poder extraer la mayor entendimiento de lo que estaba sucediendo en el momento cuando estas cosas estuvieron llevándose a cabo. Ahora, en los 4 evangelios están reflejados o están registrados esta misma situación. Aquella mujer que llegó con un perfume de nardo ante el Señor Jesús y lo derramó sobre sus pies.
Ahora, si nosotros somos cuidadosos y examinamos los 4 evangelios, vamos a obtener detalles que Mateo escribió, que no los escribió Lucas. Pero también vamos a obtener otros detalles que escribió Lucas, que no los escribió Marcos, y Marco probablemente omitió algunos detalles que Juan, el escritor del Evangelio de Juan, lo escribió. Así es que yo quiero que en este momento, por supuesto que no vamos a hacer una comparación de los 4 evangelios, solamente quiero agarrar este mismo relato extraído de Lucas capítulo 7, del versículo 36 en adelante, y lo que dice el evangelio de Lucas capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 8. En esos 2 pasajes nos vamos a quedar para poder ver este tema del perfume de nardo. Leamos por favor Lucas capítulo 7 y vamos a iniciar leyendo el versículo 36. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Permítame por favor explicar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús entró a la casa de este hombre fariseo. En los otros evangelios se nos da el nombre de este fariseo y se dice que es Simón. Simón el leproso era este fariseo que abrió su casa para que los amigos de él y el Señor Jesús vinieran a su casa a poder compartir un día de una cena. Pero yo quiero que también entendamos algo con respecto a lo que nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 12. No lo vamos a leer ahorita. Solamente déjenme darle una introducción para que conozcamos lo que estaba sucediendo en este momento. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 12 que eran 6 días antes de la fiesta de la Pascua. Y esto es importante que nosotros lo resaltemos. ¿Saben por qué? Porque básicamente lo que estaba sucediendo era que el ministerio público del Señor Jesús estaba llegando ya a su fin. Cuando nosotros vemos los tiempos en los que Jesús ministró, que todos nosotros sabemos que fueron 3 años y medio el ministerio público del Señor Jesús, nosotros podemos entender, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, que a Jesús le faltaba una sola semana para que pudieran agarrarlo, encarcelarlo, torturarlo, maltratarlo y para por último poder crucificarlo. Así es que este suceso, cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo y comió junto con todos ellos, nos está dando a entender que faltaba apenas una semana para que el Señor Jesús cumpliera todo el propósito por el cual el Padre lo había mandado a esta tierra. ¿Y cuál era el propósito? Venir y hacerse famoso, a hacer que muchas personas lo siguieran y fueran tras él. No, el propósito principal en la vida del Señor Jesús era cumplir la voluntad del Padre, hacer lo que el Padre le había llamado que él hiciera. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Durante sus 3 años y medio de ministerio, Jesús fielmente buscó hacer la voluntad del Padre en cada circunstancia en la que él se tenía que enfrentar. Y esta que vamos a ver ahorita no fue ninguna excepción a todo lo que Jesús hacía en su vida rendida al Padre. En primer lugar, lo que yo puedo ver aquí es la humildad del Señor Jesús, la humildad, la sobriedad y la paz. Como acabo de repetir hace un momento, apenas una semana le faltaba a Jesús para que vinieran, lo agarraran, lo molestaran, lo torturaran, lo golpearan, lo desfiguraran completamente para después finalizar clavándolo en la cruz. A pesar de que el tiempo se acortaba para Jesús, él tenía paz, él tenía serenidad, él tenía el gozo del Señor, el gozo de Dios fluyendo en su vida, que es algo de lo cual todos nosotros tenemos que aprender todos los días de nuestra vida. Cómo tener paz en medio de la tormenta, cómo poder sobrepasar y volar arriba de la tempestad cuando hay una lluvia fuerte en nuestras vidas.
Pero mi punto y mi prédica no se trata acerca de cómo vencer en tiempos de dificultad. Lo que yo quiero hablar en esta hora es el perfume de nardo. Dice aquí Lucas y el versículo 36 que ya leímos, que Jesús le rogó, el fariseo le rogó que entrara a su casa. Y lo que yo puedo ver en primer lugar en este momento es la humildad del Hijo de Dios. Jesús conocía perfectamente el corazón de todas las personas. Jesús conocía el corazón de los fariseos. Jesús conocía el corazón de los sacerdotes. Jesús conocía el corazón de Pilatos, de Herodes, de todas las personas que lo rodeaban en ese momento. El Señor Jesús lo conocía. Jesús conocía el corazón de Judas, que era el Iscariote, el discípulo que lo iba a traicionar. Pero también Jesús conocía el corazón de Juan, el corazón de Pedro, el corazón de Jacobo, el corazón de todos sus discípulos y de toda la gente que estaba alrededor de él. Así es que yo puedo ver la humildad que Jesús tiene al querer entrar en la casa de este hombre fariseo. Nosotros sabemos que los fariseos, la Biblia habla largo y el Señor Jesús en varias ocasiones reprendió de una manera gentil a los fariseos, porque ellos se preparaban, ellos se trataban de esforzarse en una santidad exterior. Mas, sin embargo, el Señor Jesús conocía perfectamente las intenciones de los fariseos. Este fariseo que se llama Simón le rogó a Jesús que entrara a su casa para poder cenar con él. Y dice la Escritura que Jesús aceptó, se sentó en la casa juntamente con Simón, muchas personas más. Y la costumbre en ese momento era que las casas, todas las casas tenían en la parte de en medio, tenían un patio central, donde ahí ponían unas mesas, donde ahí ponían una fuente, donde todos pudieran lavar sus manos, pero donde todos pudieran estar a la vista del público de la calle, pero también de todas las personas dentro de la casa. Así es que ese era el momento en el que Jesús entró a la casa de Simón. Jesús estaba en medio de la casa, en medio de la mesa, juntamente con sus discípulos y otras personas que estaban ahí, incluyendo a Simón. Pero también la puerta se dejaba abierta para que cualquier persona que pasara por la calle, si le interesaba la plática o lo que estaba sucediendo en medio de esa mesa, en derredor de esa mesa, pudieran simplemente entrar y participar, escuchar de lo que estaban hablando en esa mesa. Así es que Jesús se sienta con Simón el fariseo, con sus discípulos y con otros pocos amigos en la mesa. Pero dice el versículo 37, estoy en Lucas capítulo 7 y el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí estos dos versículos, el versículo 37 y 38 que acabamos de leer, nos da una preciosa descripción de lo que estaba pasando dentro de la casa de Simón el fariseo. Esta mujer, que los otros evangelios también nos dan el nombre de ella, dice que se llamaba María, dice que tenía una reputación dudosa, dice que era una mujer pecadora. No se sabe específicamente qué clase de pecado era el que esta mujer había cometido. Algunos teólogos pueden sugerir y pueden decir que probablemente ella había sido prostituta en su vida y es por eso que la hacía una mujer despreciable de las personas en la sociedad en ese momento. Así es que esta mujer llamada María corrió cuando vio que Jesús estaba dentro de la casa del fariseo Simón. Dice que María, esta mujer pecadora, salió corriendo y se tiró a los pies de Jesús. Y dice que ella llevaba un alabastro de perfume. Y si usted como yo es un poquito curioso y quisiera saber lo que es un alabastro, póngale en el Google y va a ver que alabastro es una vasija que no tiene agarradero.
no tiene orejas, como nosotros decimos, de donde agarrarse. Es simplemente una vasija donde se depositaba un perfume, una fragancia o algún tipo de aceite en el momento de Jesús. Así es que esta mujer llamada María, ella trajo este perfume, este alabastro juntamente con ella a donde estaba reunido Jesús con Simón y las demás personas. Pero yo quiero que notemos los detalles que ahora nos da Juan, el escritor del Evangelio de Juan. Si va conmigo, por favor, a Juan capítulo 12, en el versículo 3, dice, entonces María tomó una libra. Ve que ahí sí se le llama el nombre a la mujer como María. Dice, María tomó una libra de perfume de nardo. Allá solamente se nos dice que era un perfume, pero acá se nos da un detalle sumamente importante e interesante para nosotros. Dice que era un perfume de nardo puro, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí nos da otros detalles más que nos deja nuestra mente a volar y podemos ver y contemplar la escena. Lo que estaba sucediendo es que María trajo su alabastro, ese perfume de nardo, mis amados hermanos. Yo quiero que nosotros veamos la importancia de ese perfume. Precisamente por eso le quise poner al tema de la predicación de esta noche, el perfume de nardo. ¿Saben por qué? Porque este no era un simple y cualquier perfume. Tampoco era un perfume esencia de París o de cualquier otro lugar. No, para las mujeres en el tiempo de Jesús, el perfume de nardo era algo sumamente especial y simbólico. ¿Sabe por qué? Porque cuando una mujercita nacía en la casa, ya fuera el padre o ya fuera alguien de la familia que amaban a esa criatura, esa mujercita que había nacido, ellos guardaban o compraban este perfume de nardo, lo guardaban por años y años y años, y luego lo entregaban, el perfume de nardo, lo entregaban a esa mujer doncella para que ella lo guardara. Era como un tesoro realmente que las mujeres poseían en ese momento, ese perfume de nardo. ¿Saben por qué? Porque el día más importante en la vida de esa mujer, que era el día de su matrimonio, ella iba a salir, ella iba a sacar ese perfume de nardo. La noche de la boda ella lo iba a destapar y toda la casa, toda la habitación se iba a regar de ese hermoso aroma, de ese aroma agradable. Así es que era un perfume sumamente caro, pero era un perfume valioso emocionalmente para las mujeres. Así es que vemos ahora a María que trae ese alabastro, esa vasija llena de nardo, pero no la ocupó ni la usó para el día de su matrimonio, para el día de su boda, para la noche de la luna de miel, sino que María lo que ella quiso es derramar ese perfume de nardo sobre la cabeza, sobre el cuerpo, sobre los pies del Señor Jesús en esa noche. Y esto para mí tiene algo impresionante y algo importante. ¿Sabe por qué? En primer lugar, María, al derramar ese perfume, en los otros evangelios dice que ella ungió la cabeza de Jesús con el perfume de nardo. Pero en estas dos escrituras, en Lucas y en Juan, únicamente menciona que la mujer ungió los pies del Señor Jesús. Pero en primer lugar, mis amados hermanos, María, al derramar el perfume de nardo sobre la cabeza, sobre los pies de Jesús, ella estaba queriendo decirles a todos en ese lugar, ella estaba queriendo transmitir aún hasta nosotros en esta época de la historia. Ella quería transmitirnos que simbólicamente ella estaba destapando el perfume, haciendo a Jesús como el esposo celestial que ella iba a llegar a obtener, no necesariamente en lo natural,
No necesariamente en ese momento. María reconocía que Jesús iba a llegar a ser su esposo celestial por toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos estar conscientes ahora en día. ¿Sabe por qué? Porque nuestras vidas deben de estar derramadas a los pies del Jesús. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la novia, la esposa que se está preparando para poder entrar en las bodas del Cordero dentro de pocos años, mis amados hermanos. Esto es glorioso, esto es hermoso, porque ese perfume de nardo llenó toda aquella casa. Todos los que estaban ahí podían sentir el olor, podían observar lo que estaba sucediendo. Quiero que lea por favor conmigo lo que dice Segunda de Corintios capítulo 2 y el versículo 15 y 16. Eso es lo que nosotros somos también, al igual que María, ahí postrada y derramada a los pies del Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 y el versículo 15 y 16 dice, porque para Dios, oiga lo que usted y yo somos para Dios, porque para Dios somos olor grato. Usted y yo, mis amados hermanos, no solamente somos esa mujer tirada a los pies de Jesús, sino también nosotros somos ese perfume de nardo que estaba siendo exhalado, que estaba siendo despedido de esa botella de alabastro, porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo. Su vida, mi vida, la vida de la iglesia debe de tener ese aroma de Cristo para todos los que están rodeándonos. Dice, en los que se salvan y en los que se pierden, versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo, mis amados hermanos. Cristo es el que está oliendo nuestro perfume de nardo, nuestras vidas rendidas a los pies de Jesús, exhalando un olor agradable para Él, pero también para todos los que nos rodean. Mire qué hermoso lo que la Escritura nos enseña. María trajo ese costoso, ese precioso tesoro que esta mujer tenía. Lo trajo específicamente para esa noche. En figura, ella estaba diciendo, Cristo es mi esposo celestial. Yo voy a casarme con Él en la eternidad. Pero en segundo lugar, el Señor Jesús se merecía que lo ungieran con ese perfume de nardo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estudiamos en el Cantar de los Cantares, específicamente en el capítulo 4 del versículo 14 en adelante, nosotros podemos ver que en el huerto donde el amado viene a estar juntamente con la Sulamita, hay 9 diferentes frutos creciendo en medio de ese huerto. Pero si nosotros hacemos una comparación con los 9 frutos del Espíritu que están registrados en Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 en adelante, cuando nosotros hacemos la comparación de las 9 frutos, de las 9 especies en el huerto de la Sulamita y agarramos los 9 frutos del Espíritu en Gálatas, nosotros los comparamos, no es casualidad que el nardo específicamente concuerde con el fruto del Espíritu, que es la paz. El nardo, mis amados hermanos, en la Biblia es un símbolo de paz. Y el Señor Jesús iba a ser específicamente ungido en esa noche por esa mujer pecadora llamada María, por ese perfume de nardo que significa paz. Y ella no solamente estaba diciendo o mostrando que Jesús sería su esposo celestial, sino que también ella estaba diciendo, este hombre al que yo estoy ungiendo con este perfume de nardo, Él es el príncipe de paz. Él es el que merece ser ungido con este aceite, porque el príncipe de los cielos descendió a la tierra y trajo paz para con todos los hombres. Vino a restaurar a toda la raza caída, toda la raza en pecado. Vino a restaurarlo
con paz para con Dios y con los hombres. Qué hermoso poder ver lo que estaba sucediendo en esa noche, una semana antes de que el Señor Jesús estuviera crucificado, colgado y muerto en esa cruz en el Calvario. María entonces trajo este precioso perfume de nardo, carísimo perfume de nardo. Pero hay una cosa más que yo quiero resaltar de la vida y de la actitud de esta mujer llamada María. Dice Lucas, donde leímos al principio el capítulo 7 y el versículo 37, dice que María, dice que esta mujer pecadora, dice que se derramó, se tiró a los pies de Jesús y dice que ungió su cabeza, ungió sus pies con el perfume, pero con sus lágrimas, mis amados, con sus lágrimas ella bañaba los pies de Jesús. Pero no solamente eso, dice que ella soltó su cabello y con su cabello largo enjugó, limpió, secó los pies del maestro aquella noche en medio de todas esas personas. Para nosotros toda esta escena podría ser algo normal, algo cotidiano, algo común y corriente. Pero déjeme decirle que todo lo que estaba sucediendo en este momento era algo completamente inaudito, fuera de serie. En primer lugar, las mujeres en aquel momento, en el tiempo de Jesús, cuando ellas andaban públicamente en medio de las calles, era una regla de pudor, de decencia para las mujeres, que ellas pudieran amarrar su cabeza y no andar el pelo suelto. Así es que esta mujer soltó su cabello y eso fue, wow, ¿qué acaba de hacer esta mujer? Ella tiene que andar su pelo recogido. En segundo lugar, que una mujer besara en público los pies de un hombre, eso era lo más vergonzoso y humillante, no para la mujer, sino para el hombre que le estaban haciendo eso. Pero ¿sabe qué? La actitud de esta mujer, mis amados hermanos, queda plasmada en la Escritura por toda la eternidad, para que todos nosotros entendamos cuál debe de ser la actitud correcta de parte nuestra delante de aquel príncipe de paz que está sentado a la mesa junto a nosotros o frente a nosotros. El Señor Jesús se merece toda. Óigalo claramente, por favor. Jesús se merece toda nuestra vida rendida a sus pies. No debe de haber ni una sola parte de nuestra vida que no esté rendida al Señor. Debemos rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra pasión, nuestra billetera. También debemos ungirla, debemos derramarla a los pies del Señor. Todo nuestro ser, mis amados hermanos, debe de estar en el mismo lugar donde esta mujer pecadora estaba, en el suelo, ungiendo con sus lágrimas los pies de Jesús, con sus cabellos enjugando sus pies, limpiándolos, secándolos. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona reconoce el poder que Dios ha tenido sobre su vida, no puede uno estar en otro lugar, ni siquiera sentado a la par del maestro, sino que solamente rendido a sus pies. Nuestra vida, al igual que esta mujer, debe de estar en una total adoración, rendición a los pies de Jesús. ¿O acaso el postrarse delante de Jesús no es un símbolo de total rendimiento, de total rendición a sus pies? ¿Quién se pone a los pies de una persona sino aquella persona que la venció? Eso hacían los reyes en la antigüedad. Lo que ellos hacían cuando conquistaban un rey, un reino o toda una nación. El rey que había sido conquistado se tenía que tirar a los pies y ponerle la cabeza para que el conquistador pusiera la bota sobre su cuello en señal de subyugarlo, en señal de que él había sido su conquistador. Mis amados hermanos,
El lugar más seguro para usted y para mí es a los pies de Jesús. No podemos levantar nuestro rostro, levantar la barbilla y sentirnos que ahora somos dignos de estar a la par del Maestro porque sabemos, porque tenemos revelación, porque Él y yo hablamos cosas que nadie más habla. Nuestra actitud todos los días debe de ser como la de esta mujer, rendida a sus pies, en total humillación delante de Él. No hay un mejor lugar que estar a sus pies. ¿Se recuerdan de esa bonita canción o alabanza que ha salido? No hay lugar más alto que estar a sus pies. Ese es el mejor lugar en el que ustedes y yo podemos estar. Es a los pies del Príncipe de Paz, derramando nuestras vidas como ese perfume de nardo puro, para que muchos puedan ver y puedan también desear e imitar estar en el mismo lugar en el que nosotros estamos, a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Pero este relato no acaba acá. Hasta aquí podríamos decir todo era bonito y la historia se acabó. Pero la historia no termina acá. Ya vimos la actitud de la mujer, cómo ella trajo un nardo, cómo ella trajo un alabastro lleno de nardo puro, de un perfume de nardo. Esa era la actitud de la mujer. Pero quiero que en este momento veamos cuál es la actitud del fariseo Simón. Veamos aquí mismo en Lucas capítulo 7 y leamos ahora el versículo 39. Lucas 7:39 dice: cuando vio esto, todo lo que estaba sucediendo, la mujer llorando, la mujer con su pelo suelto, la mujer derramando el perfume, la mujer tirada a los pies del Jesús de Nazaret, dice que el fariseo tuvo también una reacción a lo que estaba viendo. Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo, dice, que le había convidado, que lo había invitado a su casa, dice que dijo para sí. Esta frase para mí me dice mucho, porque Simón no verbalizó nada, sino que dijo en su interior, dijo para sí, no le dijo a nadie probablemente de los que estaban allí en la mesa, sino que Simón el fariseo dijo para él mismo, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¡Wow, mis amados hermanos! Yo quiero que veamos también la actitud del fariseo Simón en este momento. Toda esta escena no fue para nada bien vista por el fariseo, que por supuesto estaban en su casa. Las mujeres para ese momento eran despreciadas y eran tenidas por poco. Pero esta no solamente era una mujer, sino que también ella era una mujer muy pecadora, dice el versículo que leímos anteriormente. Era muy pecadora. Así es que el fariseo estaba indignado con esa mujer que estaba cerca de los pies de Jesús, que lo estaba ungiendo, que lo estaba besando, que estaba haciendo todo ese show ridículo para él, según la actitud del fariseo. Pero miren, mis amados hermanos, ahí estaba el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba aprobando toda la actitud que esta mujer tenía. Jesús estaba aplaudiendo la actitud que la mujer tenía. Pero el fariseo Simón estaba molesto, estaba enojado porque todo lo que sucedía era inaudito, inconcebible para él. Pero ¿saben qué es lo que dice primero de Samuel 16:7? Un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Primero de Samuel 16:7 dice, y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer. El Señor Jesús ahí tenía a dos personas frente a él. En primer lugar tenía a aquella mujer pecadora, pero que estaba rendida, totalmente humillada y quebrantada a sus pies. Pero también tenía una segunda actitud, la actitud de Simón el fariseo. Y el Señor dice, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová
no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí Jesús, el Rey de los cielos, el príncipe de paz, tenía a dos personas delante de él, a una mujer pecadora, arrepentida, humillada y quebrantada a sus pies. Pero también tenía un fariseo sentado en la mesa, criticando y juzgando lo que la mujer estaba haciendo, pero lo que Jesús también estaba haciendo, porque se decía ser profeta y ni siquiera discernía qué clase de mujer era esa. Qué dura la actitud del fariseo en ese momento. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Con quién nos podemos asemejar o con quién podemos socializar en esta historia? ¿Con aquella mujer pecadora arrepentida o con aquel fariseo que estaba criticando todo lo que estaba sucediendo en medio de su casa y de su mesa? Jesús, que se dejó tocar, y la mujer que estaba tocando, enjugando y limpiando los pies de Jesús. Qué tremenda la actitud del fariseo, ¿verdad? El fariseo se preocupaba únicamente por la santidad exterior de él, no la de Jesús, no la de la mujer. Qué actitud más indiferente la que el fariseo estaba mostrando. Pero déjeme decirle que la historia tampoco termina acá. Hay una actitud más que había en medio de todas las personas que estaban en ese lugar. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y ahora vamos a leer el versículo 3. Leamos, el versículo 4. Juan 12 y el versículo 4 al 6. Dice el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, acuérdense, Jesús estaba en la mesa de Simón el fariseo juntamente con sus discípulos y otras personas más, y por supuesto María, la mujer pecadora. Pero dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, no cualquiera, sino que aquí dice que era exactamente Judas Iscariote. Wow. Dice, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice el versículo 5. ¿Qué fue lo que Judas dijo? ¿Qué fue lo que él expresó con su boca? Dice el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume entregado o vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6 dice, pero dijo esto, Judas dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Miren, mis amados hermanos, aquí tenemos una tercera actitud en medio de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, comienza a censurar lo que estaba pasando. El fariseo juzgó a Jesús y juzgó a la mujer por lo que estaba haciendo. Judas no juzgó a nadie en ese momento. Judas lo que estaba haciendo era que estaba censurando la manera en la que ese perfume mejor se hubiera podido vender por 300 denarios. Y mis amados hermanos, un denario era el salario de una persona, de un jornalero en el tiempo de Jesús, diario. Un denario. Y este perfume estaba valorado en 300 denarios, lo que significa que era el trabajo de un obrero por 10 meses para poder comprar algo así. Judas, en su corazón y en su mente de ladrón, él estaba juzgando toda la situación y dijo, qué desperdicio de este perfume. 300 denarios hubiera podido robarme y echármelos en mi bolsita y hubiera podido estar mejor yo y no Jesús, no Simón el fariseo, ni tampoco esta mujer.
Imagínense cómo cada persona juzga las cosas dependiendo desde su propio punto de vista. El perfume no era casualidad que tuviera un costo de 300 denarios. En la numerología bíblica, el número 300 nos habla de caminar con Dios. El perfume de nardo, como lo dijimos al principio, el nardo es un símbolo de paz. Nos habla de paz en la Biblia. Jesús era digno de que ese perfume fuera derramado a sus pies. Él es el príncipe de paz, pero el costo de 300 denarios del perfume nos está hablando del número 300, nos habla de caminar con Dios. Y eso era una afirmación que estaba sucediendo en ese momento delante de todo el mundo natural, delante del mundo espiritual. Jesús fue la persona que vino a este mundo a cumplir la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Jesús en repetidas ocasiones dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. El perfume de nardo, entonces, mis amados hermanos, también nos habla de la vida del Señor Jesús, un hombre entregado a hacer la voluntad del Padre, un hombre, el Hijo amado de Dios el Padre, que vino todos los días de su vida a cumplir la voluntad de Dios. Qué hermoso lo que nos enseña Jesús en toda su vida y en su ministerio también. Así es que qué tremendo lo que sucedía. La actitud de la mujer, la actitud del fariseo, pero ahora vimos la actitud de Judas Iscariote. Pero hay una cuarta persona en ese lugar que todos nosotros sabemos quién es: el Señor Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en cuanto a todo lo que estaba pasando en ese momento? Jesús vio lo que Simón, el fariseo, estaba pensando para sí. Jesús veía la condición de esa mujer y la actitud de ella. Y por supuesto que Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas Iscariote, porque así dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso, dice Jeremías 17, 9. Pero el versículo 10 nos dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón y lo pruebo. Dios prueba nuestros corazones para ver cómo reaccionamos ante cada circunstancia que Él nos permite vivir. Mis amados hermanos, tengamos cuidado lo que hablamos, cómo actuamos en los momentos difíciles, porque cuando hay presión sobre nuestras vidas, la manera en cómo nosotros actuamos, eso es lo que realmente somos. En la iglesia podemos fingir, en la iglesia podemos cantar, podemos aplaudir, podemos levantar nuestras manos y parecer los más espirituales. Pero cuando se nos cae un ladrillo en medio del dedo, lo que gritamos es lo que realmente somos. Toda esta escena, diferentes personas estaban mostrando lo que realmente tenían en su corazón. Pero si regresan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y el versículo 41 y 42. Quiero que veamos por último la actitud de Jesús. Jesús conocía los corazones de todos. Jesús entendía perfectamente quién estaba en lo correcto y quién estaba bien mal. Así es que Jesús actúa también en ese momento. Dice Lucas capítulo 7, versículo 41 y 42. Dice que Jesús le hace una pregunta a Simón. El versículo 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón el fariseo, muy espiritual aparentemente, le dice: di, maestro, di. Acababa de estar diciendo en su pensamiento: si fuera profeta conocería quién era esta mujer. Pero ahora Jesús le dice: tengo una pregunta, tengo algo que decirte. Y el fariseo muy amablemente le dice: dime, maestro. Mire cómo muchas veces
nosotros podemos reflejar la actitud de un verdadero fariseo. Y ahí, póngale y métale todo lo que usted pueda creer que es la actitud de un fariseo. Pero dice que en el versículo 41 y 42 que Jesús le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. ¿Y pues cuál de ellos le amará más? Le preguntó Jesús a Simón, el fariseo. Y la respuesta de Simón fue, en el versículo 43, respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, permítame detenerme en la actitud de Jesús. ¿Cómo Jesús actuó en esta situación? Una pequeñita historia le puso Jesús a Simón frente a él. Una historia sencilla y clara de lo que estaba sucediendo ahí dentro de su casa y dentro del corazón de Simón. Ahora, Jesús con esta historia lo que estaba haciendo era que estaba contrastando la vida de Simón con la vida de la mujer de María. Jesús estaba poniendo en la balanza la vida del fariseo, pero también estaba poniendo al otro lado de la balanza la vida de la mujer pecadora. Con esta historia, en ningún momento, mis amados hermanos, el Señor Jesús estaba diciendo que Simón el fariseo tenía menos pecados que la mujer que estaba a sus pies. La diferencia de las actitudes entre Simón el fariseo y la mujer es que Simón el fariseo se creía que no tenía pecado, que no tenía nada que poder estar derramado y postrado a los pies de Jesús. Él decía, yo no tengo pecado, yo no tengo por qué estar en esa actitud como esa mujer. Todo lo contrario, la mujer pecadora. Ella reconocía su condición, ella reconocía su pecado y no le quedaba otra opción más que tirarse a los pies de Jesús y llorar amargamente y pedirle perdón por todos sus pecados. La actitud de ambos subió delante del Señor Jesús como olor fragante. La de la mujer fue agradable. La actitud del fariseo fue desagradable para Jesús. Y Jesús le dice, después que el fariseo interpretó y respondió muy bien la pregunta que Jesús le hace, Jesús le dice en el versículo 44 al 46, estoy en Lucas 7, versículo 44 al 46. Y vuelto, dice que Jesús se volvió del fariseo y se volvió a la mujer y le dijo a Simón, dice, ¿ves esta mujer? Simón, le dice Jesús, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mi cabeza, mis pies y todo mi cuerpo. Mire qué tremenda la actitud, mis amados hermanos, de este fariseo. Fíjese que a mí me impresiona cómo muchas veces nosotros ocupamos la posición de los perfectos fariseos en el tiempo de Jesús. Solo le voy a poner un ejemplo. Solo le voy a mostrar lo que la Biblia dice y pues ya me quedan 10 minutos para terminar y no voy a leer todas las citas bíblicas. Pero solo basta ver las 7 iglesias del Apocalipsis para que nosotros entendamos la actitud de todos los religiosos fariseos de ahora en día, de este siglo, de este año 2020. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿a dónde tenía a Jesús? ¿A dónde estaba Jesús?
La iglesia estaba cantando, estaba predicando, estaba haciendo todo tipo de show adentro de las instalaciones de la iglesia. Pero ¿sabe dónde estaba Jesús? Dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 20 que Jesús estaba afuera, tocando la puerta. Dice, Jesús le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no estaba dentro de la iglesia de la Odisea. Algunos de nosotros estamos así como Simón el fariseo. Decimos que somos evangélicos, decimos que somos cristianos, pero en realidad no tenemos a Jesús adentro, porque somos duros para juzgar. Le decimos, Señor Jesús, ven y entra a mi vida, entra a mi casa, pero no le damos agua para que se lave sus pies, pero tampoco le damos aceite para que se limpie su cabello. Pero tampoco le damos el beso de hospitalidad y le decimos bienvenido en medio nuestro. Muchas veces somos como ese fariseo que decimos que amamos a Jesús, pero Jesús está allá afuera. Miren, mis amados hermanos, se puede hacer un culto sin Dios. Así se lo digo, en pocas palabras. Podemos ser evangélicos sin amar a Jesús, ¿o no? Mire la iglesia de Éfeso. La Odisea tenía a Jesús afuera. Jesús estaba tocando para que lo dejaran entrar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno me oye, dice Jesús. ¿A dónde está Jesús en este momento en tu vida? ¿Realmente está dentro de ti? ¿Realmente le amas? ¿Realmente caminas haciendo su voluntad? ¿O estás como Simón el fariseo, creyéndote santo, sin amar a Jesús? La iglesia de Éfeso. Eso está en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 4. ¿A dónde estaba la iglesia de Éfeso? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Éfeso? ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia de Éfeso? Haciendo obras, probando a los que se decían ser apóstoles, estaba haciendo obra más obra más obra más obra. Todo estaban obrando la iglesia de Éfeso, pero ¿saben qué? Jesús les dice, Dios les dice, has dejado tu primer amor. Ahí es cuando yo puedo ver y yo puedo decir, se puede jugar a ser iglesia, pero realmente no amar a Dios. Mis amados hermanos, la relación que nosotros debemos de tener con Dios nunca debe de ser sustituida por las obras que vamos a hacer para Dios. Una cosa son las obras que hacemos para Dios, pero otra cosa muy diferente es nuestra relación de amor con Dios. Pero eran cristianos, era la iglesia de Éfeso y Jesús le reprocha y le dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué decir de la iglesia de Pérgamo? Y todas estas son iglesias cristianas evangélicas, mis amados hermanos, y viven como perfectos religiosos en su momento y en nuestro momento también. La iglesia de Pérgamo, dice Apocalipsis 2:14, que la iglesia de Pérgamo había aceptado nada más y nada menos que la doctrina de Balaán en medio de ellas. Imagínense qué tremendo. Un perfecto fariseo es aquel que acepta doctrinas equivocadas que Dios no ha dejado escritas en su palabra. La iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de Balaán dentro de ella. Pero ¿qué decir de la iglesia de Tiatira? En Apocalipsis 2:20, la iglesia de Tiatira tenía nada más y nada menos que a esa mujer llamada Jezabel, que se decía ser profetisa dentro de ella, pero que hacía que sus miembros fornicaran, adulteraran con ella y entre ellos mismos. Imagínense, ¿qué es ser un fariseo? Ser un fariseo es hacer el culto con Dios afuera. Fariseo es hacer obras, pero no amar a Dios, haber dejado el primer amor. Un fariseo para Dios es aquel que acepta doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, doctrinas de dinero, porque de eso habla la doctrina de Balaam. Ser un fariseo
habla de aquellos que aceptan y apoyan la inmoralidad dentro de la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Mis amados hermanos, dice, terminando con el pasaje, Lucas capítulo 7 y el versículo 47. Lucas 7, 47. Por lo cual yo te digo, le dice Jesús a la mujer, a María, aquella pecadora que estaba a los pies de Jesús, por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Mis amados hermanos, yo concluyo en esta noche la prédica del perfume de nardo. Nuestra actitud definitivamente que debe de ser como la de la mujer a los pies de Jesús. Nuestra actitud, por favor, no lo olviden nunca. Nuestra actitud debe de ser de total humillación, de total rendición a los pies de Jesús, porque pecamos, porque somos pecadores. Sí, aunque seamos cristianos evangélicos desde hace cientos de años, no es posible que alguien tenga cientos de años, yo lo estoy diciendo de una manera sarcástica. Aunque tengamos 30, 40 años de ser evangélicos, seguimos pecando. Y si no me cree a mí, lea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 8 al 10. Primera de Juan 1, 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si alguien dice, no, yo no tengo pecados, el primer pecado es que es mentiroso, porque no está reconociendo y aceptando que pecamos. Pero dice aquí claramente, la escritura nos dice a todos nosotros, recordémonos que el apóstol Juan, esta carta, primera carta de Juan, la escribió para la iglesia de Cristo, la escribió para los cristianos que eran en ese momento y también para nosotros. ¿Y qué les dice? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué entonces nuestra actitud debe de ser como la mujer? Porque pecamos, mis amados hermanos, o no ha pecado este día, solo este día, lunes 2 de noviembre del 2020, no hemos pecado. Palabras, pensamientos, actitudes, no hemos pecado. ¿No debería de ser la actitud de esa María a los pies de Jesús, derramando nuestras vidas con ese nardo de olor puro, agradable? Nosotros necesitaríamos constantemente, diariamente, estar a los pies de Jesús pidiéndole perdón. Esa debería de ser nuestra actitud correcta. Pero luego tenemos la actitud del fariseo, nuestro corazón. Si nosotros somos como el fariseo, nuestro corazón va a ser expuesto por Jesús y nos va a reprochar todo lo que en realidad no hacemos por Él y para Él. Si queremos permanecer en la actitud del fariseo, Jesús nos va a reprochar y nos va a decir, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, no me ungiste la cabeza, no me diste beso. Eres un fariseo mentiroso, hipócrita, eres un sepulcro blanqueado. ¿Se oye fuerte? Sí, se oye fuerte. Pero lo que yo quiero es que entendamos que no podemos tener la actitud del fariseo, hipócritas, religiosos exteriormente, pero en el interior Jesús lo conoce perfectamente. Pero en tercer lugar, mucho menos debemos de tener la actitud de Judas Iscariote, porque Cristo conocía cuál era su forma de proceder. Cristo conocía que a Judas no le importaban los pobres. Judas lo que quería era el dinero para robárselo él. Qué tremendo este relato que la palabra del Señor nos habla. Nuestra actitud constantemente debe de ser como María.
a los pies de Jesús, derramados delante de Él, y que pueda subir un olor grato para Dios, porque eso es nuestras vidas cuando estamos en el lugar correcto. Si tú o yo nos paramos, nos levantamos y decimos, es que yo ya estudié, es que yo ya me gradué del instituto bíblico, ya puedo estar de pie, vamos a comenzar a tener la actitud del fariseo Simón y Jesús nos va a reprochar. Vengamos delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has hablado por medio de este precioso relato de esta mujer. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes a tener la actitud correcta delante de ti, Señor. No queremos tener una actitud de orgullo. No queremos, Señor, tener una actitud de soberbia, porque no tenemos nada de qué gloriarnos, Señor. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano, Señor. Si no fuera por tu misericordia, no lo tendríamos. Permítenos, por medio de tu Santo Espíritu, poder estar a los pies de Cristo todos los días de nuestra vida, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta, reconociendo que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor, encomiendo nuestras vidas en tus manos y ruego que la cobertura de los cielos pueda ser sobre cada uno de nuestros hogares, Señor. Te suplico en esta hora, Señor, porque todo huracán, toda tormenta, toda lluvia sea disipada para la nación del Salvador, Señor. Cubre nuestras vidas de toda peste que nos rodea, de todo virus puedan ser cubiertos nuestros hogares, y por la sangre de Jesucristo saldremos victoriosos de cada circunstancia difícil en la cual estamos atravesando. Te honramos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, y les recordamos que el día de mañana, una vez más, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor a las 7 de la noche. Gracias por su participación. Bendiciones y buenas noches.